Bueno, pues le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de llegar al hogar de cada uno de ustedes, que pues con amabilidad nos permiten. Gracias, y esperamos que todo lo que hacemos pueda en realidad bendecir sus vidas, edificarles con la palabra, y pues que sigamos adelante. No sabemos cuándo terminará la pandemia, cuándo en realidad seremos libres para reunirnos como lo hacíamos antes. Ya tenemos un año con esto, y aunque algunos dicen que por ahí se ve la luz al final del túnel, pues no vemos claro, ¿verdad? Muchos de nosotros. Pues gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios este servicio, y así le dejamos también el lugar a nuestro hermano Hilario para que venga y nos dirija con los cantos y la alabanza para nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por la vida de Daniel, porque es el que viene aquí en cada ocasión para grabar este servicio, los cantos, la predicación, todo lo que hacemos aquí. Y Señor, nuestro propósito primeramente es que tú recibas la honra y la gloria. Edificar la vida de nuestros hermanos en Cristo, darle un mensaje también a los que aún no se deciden a seguirte, y Señor, que puedan conocerte y a amarte y adorarte de manera voluntaria. Gracias por esta oportunidad, gracias por los que están aquí, en este caso a nuestra hermana Celia, nuestra hermana Leonor, que tú les tomes en tus manos y que les guardes, Señor, y que todo lo que hagamos pueda bendecir la vida de los que están viendo y oyendo este programa. Lo ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues aquí estamos para decidir qué cantos vamos a entonar en esta reunión, que gracias a Dios, pues ustedes están con nosotros por esos medios, hermanos. Presencialmente, pues vienen pocos hermanos, pero también aquí los recibimos. Vamos a empezar cantando nuevamente una cadena de 3 coritos, hermanos. Así los juntamos de 3 en 3, porque si los juntamos todos, pues no acabamos ahorita. Vamos a cantar: este es el día que hizo Jehová, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y hay un pueblo que vive muy feliz. Cantemos, hermanos. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día, este es el día que hizo Jehová. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día, este es el día que hizo Jehová. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que ese amor llamado los hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que ese amor llamado los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco no le conoció. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco no le conoció. Hay un pueblo que
vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Y bien, vamos a entonar ahora un canto que, pues, no sé si en todas las congregaciones sea así, hermanos, pero en el grupo de San Juan Colorado, ¿cómo les gusta este canto cuando hemos visitado por allá? Y vamos a cantarlos mandando un saludo hasta San Juan Colorado, Oaxaca. El grano de mostaza. Aleluya. Canten, hermanos. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Quién dice? Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Quién dice? Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: ¿Qué cosa? muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Quién dice? Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Quién dice? Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: ¿Qué cosa? muévete, muévete. Tú le dirías ¿A quién? a esa montaña: ¿Qué cosa? muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Hola hermanos, hola amigos. Aquí tenemos una sección que pretendemos que sea cíclica. O sea que esto lo van a estar viendo vez tras vez en cada predicación. Se trata de actividades que tenemos durante la semana. Comenzando hoy domingo. Bueno, esta reunión siempre la grabamos los sábados. Y aquí está la invitación, los sábados a las 3 de la tarde. Hay que llegar con cubrebocas, hay que mantenerlo durante todo el tiempo del servicio. Hay que usar el gel y todas las reglas que tenemos que entender. También cada domingo a las 11 de la mañana, de 11 a 12:30, tenemos a nuestro hermano Hilario, que está recogiendo siempre nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias por ofrendar. Gracias por su compromiso para esta obra de Dios. Entonces el hermano Hilario los está esperando, nos está esperando cada domingo de 11 a 12:30. Después, durante la semana tenemos el enfoque en los niños también, con nuestra hermana Suquibel Delgado. El domingo, cada domingo a las 2 de la tarde, tenemos lo que es el culto infantil.
Y luego el lunes a las 2 de la tarde tenemos un repaso de lo que fue el culto infantil. Y los sábados a las 7:30 tenemos Berea Kids. Y nuestra hermana Suki y la gente que colabora con ella, mucha gente de aquí de nuestra iglesia, los misioneros, las hermanas que enseñan, etcétera. Y también a veces la hermana invita a alguien que ella conoce, que sabe que es creyente en Jesucristo y que le gusta enseñar a los niños. Ahora todo esto se hace por medio del Google Meet. Entonces, para que los padres le enseñen a los niños cómo usar el Google Meet, y probablemente son los niños los que saben cómo hacerlo, pues pregúntenle padres a los niños. Entonces cada domingo 2 de la tarde, los lunes el repaso a las 2 y los sábados a las 7:30, Berea Kids. Después tenemos los martes de matrimonios con hermana Lorena Lara. Es una sección muy indispensable, muy importante, donde Lorena invita a diferentes personas de nuestra iglesia, a los misioneros y tal vez a alguien que ella conoce que tiene un matrimonio ejemplar y que nos va a hablar de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos como matrimonio y como familia. Luego los miércoles tenemos el enfoque misionero con nuestro hermano Teodoro Meyer. Teo está tomando obviamente de la palabra de Dios, pero también de las ideas y pensamientos de personas que han vivido en el campo misionero y que nos comparten su experiencia. Entonces, Teo tiene un enfoque siempre tratando de ver qué es lo que Dios piensa al respecto. Cada miércoles tenemos el enfoque misionero con Teodoro Meyer. Los jueves de jóvenes con Areli Cortés. Como saben, Areli es nuestra misionera, pero también trabaja para COMPA, el compañerismo estudiantil. Y Dios le ha dado ese ministerio, entonces oremos por ella, que Dios siga usando su vida y también por lo que ella comparte con nuestra iglesia Berea, específicamente con nuestros jóvenes, jueves de jóvenes. Y tenemos también los sábados de enfoque escritural con nuestro hermano Ubaldo López. Entonces Ubaldo toma un libro específico de la escritura y cada sábado nos va enseñando de un capítulo. Y Dios le ha dado a nuestro hermano la facilidad y la sabiduría para enseñarnos cada sábado lo que Dios le enseña a él. Y luego los domingos. Cada domingo a las 8 de la noche tenemos un enlace virtual. Cada domingo 8 de la noche por medio del Zoom. Entonces estamos orando y buscando personas de nuestra iglesia para que puedan ocuparse en algún otro día de la semana, porque algunos trabajan, entonces no pueden en ese horario, y por esa razón estamos orando y buscando personas que quieran ser responsables de algún grupo en el Zoom o en alguna otra plataforma virtual. Entonces, por lo pronto, no olviden los domingos, 8 de la noche. Y por último, quiero recordarles la importancia de orar. Orar por cada petición que se manifiesta en el grupo de WhatsApp. Nosotros como Berea tenemos un espacio ahí en WhatsApp, la familia Berea, y entonces muchos hermanos exponen sus peticiones. Hay que estar orando por estas. Siempre se publican en WhatsApp. Que Dios les bendiga. Seguimos adelante con el programa. Bueno, tenemos, ya saben, una grabación que pues ojalá podamos mejorarla también, de anuncios. Pero aparte de los anuncios que ustedes ven ahí, también, o que han visto, porque me imagino que Daniel ya los puso, quiero recordarles que tenemos ahorita un curso en marcha que se llama El Diseño de Dios para la Mujer. Se comenzó el día 1 de marzo. Y esto será cada 15 días, de manera que el siguiente programa será el día 15 de marzo precisamente. Nuestra hermana Lorena Lara ha organizado un grupo, un equipo de hermanas para enseñar este curso. Es cada 15 días y estaba oyendo, no poniendo atención a todo porque es para mujeres, no para hombres, pero estaba oyendo que hubo 16 hermanas de nuestra iglesia, porque
Este curso se está enseñando primeramente a las hermanas de nuestra iglesia que son líderes, que tienen grupos pequeños, para que ellas a su vez en su momento lo puedan enseñar a otras más. Y también sé que se están agregando, por ejemplo, la hermana Mirna Rodríguez, esposa de nuestro hermano Josué Cifuentes, estará presente en la siguiente ocasión también, y alguien más que ahí se están agregando. Entonces, el diseño de Dios para la mujer con este equipo de misioneras que están impartiendo el curso. Y luego también, cada viernes a las 6 de la tarde, ahora estamos aprendiendo, bueno, los adolescentes están aprendiendo acerca del Salmo 119, precisamente con nuestra hermana Lorena. Entonces, las edades son de 10 a 15 años, pero si alguien que tiene 2 más o 2 menos quiere agregarse, adelante, ¿verdad? Solo necesitan mandarle un mensaje a la hermana Lorena para saber todo lo que se tiene que hacer allí. Esto es el Salmo 119, viernes a las 6 de la tarde. Y tenemos muchos grupos pequeños, gracias a Dios, porque estamos creciendo en ese sentido. Y nuestro hermano Gabriel nos ha hecho el favor de hacer un listado de los grupos pequeños con sus horarios, porque son diferentes días en diferentes horarios, y también para diferentes, pues digamos, auditorios. Hay grupos para mujeres, hay grupos para hombres, hay grupos mixtos, hay grupos de adolescentes, hay grupos de jóvenes, hay grupos de profesionistas, etcétera, etcétera. Entonces, solo basta que entren a la página de Berea, familiaberea.com, y ahí van a encontrar el listado, y ahí van a ver cuál les gusta y en qué horario pueden entrar. Y también estamos haciendo promoción para la Cena del Señor. Esto será el sábado 3 de abril y el domingo 4 de abril. El calendario para el sábado 3 de abril todavía tiene espacio. El 4 de abril ya está lleno, ¿sí? Pero para el sábado 3 de abril todavía hay espacio, y todo lo vamos a hacer allá en el patio. Entonces, es un honor, es un privilegio participar en la Cena del Señor. Y de hecho, la Biblia dice que si tú eres creyente en Jesucristo y no quieres participar de la Cena del Señor, tienes un problema con Dios. Porque uno de los propósitos de participar en la cena es anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Todo tiene que ver con unidad. Entonces, prepárense y anótense. Manden el mensajito ahí en WhatsApp. Enoch lo va a capturar, y así hasta que esté lleno ese listado. Vamos a continuar con nuestro hermano Hilario Cortés. Bien, hermanos, vamos a entonar, vamos a seguir cantando otro canto muy popular, muy conocido entre nosotros. Vamos a cantar He de confiar en Jesús. Cantemos. He de confiar en Jesús, en mi vida sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, porque amigo tan fiel, hasta el final marcharé con Él. Aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. He de confiar en Jesús, en mi vida
mí el vivir es Cristo, crucificado con Él estoy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el vivir es Él. Para mí el vivir es Cristo, crucificado con Él estoy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el vivir es Él. Para terminar el devocional de los cantos, hermanos, vamos a acompañar a nuestra hermana Ana Lidia cantando Tú solo eres Jehová. Canten, hermanos. Bueno, pues gracias a Dios por esta oportunidad más de tomar la palabra y poder compartirla con cada uno de ustedes. Estamos ahora con este compromiso de ver el libro de los Hechos capítulo por capítulo. Obviamente no estamos mirando cada detalle, pero espero que con lo que estoy compartiendo ustedes puedan tener un entendimiento global, un entendimiento general, en este caso de cada capítulo. La semana pasada comenzamos este compromiso de ver el libro de los Hechos para considerar la expansión del reino en el primer siglo de nuestro tiempo. Y en Hechos capítulo 1, el versículo 3 fue el que nos dio el tema de 5 implicaciones del mensaje del reino, porque ahí dice que el Señor Jesús se les apareció durante 40 días con muchas pruebas indubitables, hablándoles acerca del reino de Dios. El mensaje entonces fue el reino de Dios. Y entonces les dije que aunque no podíamos saber los detalles de lo que el Señor Jesús habló con sus discípulos durante sus últimos 40 días sobre la tierra, sí sabíamos con claridad el asunto general del cual el Señor Jesús les habló. Y fue
precisamente el asunto del reino. Y entonces hablamos de lo que implica el mensaje del reino. Hablamos, número 1, de una estrategia, Jerusalén. Número 2, una promesa, el Espíritu Santo. Número 3, una prioridad, ser testigos de Cristo. Número 4, una doble confirmación. A los discípulos se les confirmó la misión, la comisión que el Señor les había dado de ser testigos, pero también se les confirmó la promesa de la segunda venida de Cristo. Y en quinto lugar, también una comunión constante. El mensaje del reino implica una comunión constante, la oración. Y la oración es un tema que se va a ver a través del libro de los Hechos vez tras vez. Es un libro eminentemente de oración porque los discípulos aquí están orando por todo. Ahora nos toca el capítulo 2. El capítulo 2. Y hoy quiero hablarles de una relación sana con el Espíritu Santo. Este es el tema. Una relación sana con el Espíritu Santo. Y el tema global, el tema general, ahí también se los puse. La cultura del reino demanda una relación sana con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. La cultura del reino demanda una relación sana con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos enseña la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y si no tenemos una relación sana con el Espíritu, no vamos a entender la Escritura. Y si no tenemos una relación sana con la Escritura, pues entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y entonces, comenzando con el capítulo 1, estamos en el capítulo 2, pero hoy quiero regresarme un poquito al capítulo 1. Los versículos 15 al 26, no los vamos a leer. Cuando son pasajes muy largos, siempre se los dejo de tarea. Pueden ponerle pausa ahí a su celular, pueden ponerle pausa al televisor, lo que sea, el método que estén usando para ver esta predicación, y entonces leer el pasaje. Pero comenzando con el capítulo 1, los versos 15 al 26, tenemos 4 situaciones que han dividido a los súbditos del reino a lo largo de la historia. 4 situaciones que han dividido a los súbditos del reino de Dios a lo largo de la historia. Número 1, la selección de una persona mediante la suerte. Ustedes lo ven en Hechos 1, 15 al 26. Número 2, la llenura del Espíritu Santo. Lo ven en el capítulo 2, todo el capítulo 2, pero enfóquense en los versículos del 1 al 4. El asunto de las lenguas, número 3. El asunto de las lenguas que se hablaron con la venida del Espíritu Santo. Y también en los versículos 1 al 4. Y número 4, la fórmula de la salvación que se ve en Hechos 2, versos 37 y 38. La fórmula de la salvación. Entonces, estos 4 asuntos nos dividen. Estos 4 asuntos siempre han sido cuestión de polémica en los creyentes en Jesucristo. ¿Cómo podemos resolver estos asuntos que nos dividen? Porque el plan de Dios es la unidad en su reino. Y precisamente por esa razón les propongo que la cultura del reino demanda una relación sana con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Ahora, estos 4 asuntos, estas 4 situaciones, estos 4 problemas se resuelven con el contexto. Con el contexto. Hay ciertas reglas en la palabra de Dios, reglas sencillas, reglas que están en la misma Escritura, que nos ayudan a entender la Escritura. Y una de estas reglas es precisamente la regla del contexto. La regla del contexto es la que nos dará una relación sana
con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y las otras reglas también, pero no puedo decirles aquí todas las reglas. Esto nos tomaría más tiempo, obviamente. Pero aquí les dejé escrita la regla del contexto. Y es muy sencilla. Cada palabra, cada versículo, cada capítulo y cada libro deben entenderse dentro de su debido contexto. Cada palabra en la Biblia tiene su contexto. Cada versículo en la Biblia tiene su contexto. Cada libro en la Biblia tiene su contexto. Cada cosa debe entenderse dentro de su debido contexto. Ahora, el libro de los Hechos debe entenderse en un contexto transicional. El libro de los Hechos debe entenderse en un contexto transicional. Y déjenme les explico primeramente la imagen que tenemos ahí, porque eso la puse ahí con toda intención para poder explicar qué es una transición. Lo que se ve allí es un puente, un río y un puente. Entonces, a un extremo del río, imagínense, pues hay un pueblo, hay un camino. En el otro extremo del río hay otro camino, hay otro pueblo. En medio, el puente cubre el río. Entonces, una transición, simple y sencillamente, es el paso o cambio de un estado a otro, de un modo de ser a otro. Alguien que era borracho, ahora ya no lo es. Es una transición, un cambio. Alguien que era drogadicto, ahora ya no lo es. Es un cambio, una transición. Entonces, aquí tenemos un puente que nos hace transitar. Ahora, uno de los ejemplos más fáciles quizá de entender es cuando se habla de una transición política. Termina un gobierno y empieza otro. En una empresa, una transición empresarial. En cada uno de estos casos, algunas veces, no se va todo el personal. Hay ciertas personas claves ahí que se quedan para enseñarle el manejo, para enseñar pues la logística de algunas cosas al personal que está entrando. Entonces hay un momento donde están juntos los que se van con los que llegan, juntos. Eventualmente los que se van pues ya se tienen que retirar y los que llegan se quedan con todo el manejo. Pero mientras tanto, hay un momento donde están juntos. Y aquí, de esta manera, en el libro de los Hechos tenemos dos transiciones principales. Primero, una transición de Israel a la iglesia. Israel, los judíos, y luego la iglesia, los gentiles. Aunque la iglesia está formada por judíos y gentiles, llegó el momento en que eran más gentiles que judíos. Pues en el libro de los Hechos está ese traslape, esa transición entre judíos y gentiles. Hay cosas que se ven que pertenecen al pueblo judío y hay cosas del pueblo gentil. Entonces hay que tener mucho cuidado. No podemos tomar todo y aplicarlo a nosotros como gentiles cuando son cosas que se hacen como judíos. Otra transición es de judíos a gentiles. Bueno, casi se parece, ¿verdad? Primero de Israel a la iglesia, luego de judíos a gentiles. Y hay una transición más, la tercera, de la presencia física de Dios a la presencia espiritual de Dios. De la presencia física de Dios a la presencia espiritual de Dios. ¿En qué me baso para proponerles esto? Bueno, sabemos, sin lugar a dudas, que el Señor Jesucristo es Dios y que su presencia física estuvo con sus discípulos durante su ministerio público de por lo menos 3 años y medio. Ellos podían verlo, podían palparlo,
comían con él, andaban a todas partes con él. Lo veían, era algo físico. En Juan capítulo 14, los versos 18 y 19, versos 18 y 19, mientras les enseñaba a sus discípulos que ascendería al cielo después de su muerte, sepultura y resurrección, les hizo una promesa. Déjenme leer. Dice, verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Va a morir, se va a ir al cielo, pero dice, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. El mundo no me verá, pero ustedes sí me van a ver. En Juan capítulo 14, mismo capítulo, pero ahora los versos 22 y 23, cuando Judas, como dice aquí, no el Iscariote, le preguntó cómo sería posible esto, de que ellos sí lo puedan ver y el mundo no lo pueda ver. Dice el verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Qué tremendo! Vendremos, mi Padre y yo, vendremos a él y haremos morada con él. Supongo que no lo entendían porque lo están viendo físicamente. Nunca han visto al Padre. Han visto siempre al Hijo. El Hijo es Dios. Pero ahora el Señor está prometiendo, voy al cielo, pero me voy a quedar con ustedes también. ¿Cómo, Señor? Mi Padre y yo vendremos y haremos morada con ustedes. Y obviamente el Señor se refería a la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ahí estaban platicando, sentados a la mesa. El Señor se levantan sus discípulos y ahora van caminando. Todo esto ocurre, estamos leyendo Juan capítulo 14. Desde el capítulo 13, desde el capítulo 12, de hecho, empieza esta escena. 12, 13, 14, 15, 16, etc. Ahora van caminando, pero la plática es la misma, la plática continúa. Y ahora un poco más adelante, en el capítulo 16 y el verso 7, el Señor no solo les reiteró la conveniencia del envío del Espíritu Santo, sino que les enseñó cuál sería una de las funciones básicas del Espíritu. Traer convicción a la vida. El Espíritu Santo ha sido enviado para traer convicción. Yo no puedo convencer a nadie de nada. De que Jesús es Dios, de que Él es el Salvador, de que en este momento, si tú quieres, te puede perdonar todos tus pecados y darte vida eterna, hacerte hijo de Dios, etc. Así lo enseña la Biblia, pero yo no te puedo convencer. El Espíritu Santo fue enviado para eso. Dice aquí en Juan 16, versículos 7 al 11. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, con una C mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De manera que el libro de los Hechos debe entenderse en un contexto transicional. De Israel a la iglesia, de judíos a gentiles. De Israel a la iglesia, de judíos a gentiles. Y de la presencia física a la presencia espiritual. El Señor Jesús se iba a ir, pero la promesa es que Él iba a enviar su Espíritu Santo
para que esté con nosotros para siempre. Ahora, hay 4 situaciones, ya se las mencioné, 4 situaciones que nos han dividido en el reino de Dios. Ya les dije las 4, ahora veamos una por una. Primero, la selección de una persona mediante la suerte. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla que simplemente dice la suerte sobre Matías. La selección de una persona mediante la suerte. Es cosa que no hacemos. ¿Cómo seleccionamos a una persona en nuestra iglesia? A propósito, ya se acercan las elecciones en nuestro país, en México. ¿Y cómo se hace? Por voto democrático. Y es correcto, está bien. Pero acá en la Biblia se hizo por medio de la suerte. Y el problema es que muchos quieren hacer lo mismo, por la suerte. Hubo ciertos requisitos. Bueno, aquí se trataba de nombrar quién iba a tomar el lugar de Judas Iscariote que había entregado a Jesús. Vamos a ver qué sucedió. Primero, en Hechos capítulo 1, versos 21 al 23, se mencionan ciertos requisitos. Yo se los marqué ahí con un círculo verde, 1, 2, 3, aunque hay otros 2 o 3 más, pero no nos vamos a meter en eso en este momento. Comenzando en el verso 21 dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Requisitos. Tenía que ser alguien que estuvo con ellos desde el bautismo de Juan. Tenía que ser alguien que estuvo con ellos siempre, con ellos. Muchos piensan que estos 2 que fueron seleccionados formaban parte de aquel grupo que el Señor Jesús nombró de los 70 discípulos. ¿Se acuerdan? El Señor tenía un grupo, un núcleo selecto de 12, pero luego en Lucas capítulo 10 dice que seleccionó a 70 más. Bueno, se piensa que estos bien pudieron ser de ese grupo. Y luego dice el verso 23, y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. 2 fueron seleccionados. Una vez que hubieron sido seleccionados, entonces pusieron el asunto en las manos de Dios. Dice ahora en los versículos 24 y 25. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Hasta aquí todo va bien. Y noten otra vez, se ponen a orar, porque este es un libro que habla mucho de la práctica de la oración. No nos dice cómo orar, sino simplemente nos señala la práctica, lo que ellos hacían cotidianamente. Porque el libro de los Hechos es un libro eminentemente de oración. Entonces, oraban por todo. Oraron por la selección de estos 2. Señor, ¿cuál de estos 2 escogiste? Y ahora viene el problema para nosotros. Dice el verso 26. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, nuevamente llegan a ser 12. Por suerte. Por suerte. El libro de los Hechos no es un libro de doctrina. Es un libro de historia. Como contraste, podemos pensar en Romanos. El libro de Romanos es un libro doctrinal, 100%. Pero Hechos no. Hechos es un libro histórico. Simplemente nos está contando lo que sucedió, la historia, lo que sucedió en ese tiempo.
Muchas cosas que se hacen en el libro de los Hechos deben ser vistas bajo ese contexto transicional, de judíos a gentiles. Así hacían las cosas los judíos. Y este es un asunto meramente judío. Todos los apóstoles eran judíos. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Proverbios dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Hoy no hacemos las cosas con este método, con esta manera. Las hacemos diferentes. O sea, no confiamos en la suerte y era un asunto diferente allá. Quizá por eso no te ha sacado la lotería, ¿verdad? Estamos considerando 4 situaciones o problemas que se resuelven con una sana relación con el Espíritu Santo y con la palabra. Y en este caso con el contexto de la palabra de Dios. Y para tener la respuesta, pues tenemos que comparar siempre la Escritura con la Escritura. Son 4, ya hablamos del asunto de la suerte. Ahora, número 2, la llenura del Espíritu. Resolvamos con el contexto el asunto de la llenura del Espíritu Santo. Dice en los primeros 4 versículos del capítulo 2 que a propósito, como en la ocasión anterior, no lo estamos leyendo. La semana pasada no leímos todo el capítulo 1, era su tarea. Y ahora, otra vez, le ponen pausa y leen todo el capítulo 1, que es más largo todo el capítulo 2, que es más largo que el capítulo 1. ¿Qué dicen los primeros 4 versículos? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El Espíritu trabaja donde hay unanimidad. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Noten por favor el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar, obviamente todos, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que ocurrió aquí en Hechos capítulo 2 es un evento único que no se puede repetir. La venida de esta manera del Espíritu Santo, con lenguas repartidas como de fuego, etcétera, eso no se puede repetir. Es algo que el Señor les había prometido específicamente para un propósito específico también. Y el propósito era ser testigos de Cristo. Dios tenía un lugar específico, la ciudad de Jerusalén, y tenía una fecha específica, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era una celebración, una fiesta que se hacía 50 días después de la Pascua. En la Pascua, un promedio de unos 200,000 o 250,000 más o menos venían a Jerusalén para la Pascua. Y muchos se quedaban hasta el día de Pentecostés. De manera que Dios tenía un lugar específico, Jerusalén, una fecha específica, Pentecostés, y Dios esperaba una actitud específica, la unidad. La unidad. Obviamente, esto sucedió como resultado de una promesa en un momento de necesidad específica. Dios sabía que en el día de Pentecostés estarían allí muchísimos judíos, unos 250,000 judíos se daban cita para la Pascua. Y a propósito, los historiadores dicen que había un promedio de 5,5 millones de judíos en el Imperio Romano. Obviamente no todos iban a la Pascua, pero sí se daban cita un promedio de 200 a 250,000. Ahora, desde aquella ocasión y hasta la fecha, la llenura del Espíritu se ha convertido en un estilo de vida
que deberá permear la vida de todo seguidor de Jesucristo para cumplir la misión de Dios. ¿Cuáles eran los requisitos exigidos para la selección de los 7 diáconos? Por ejemplo, vean allí y se los puse en la pantalla, Hechos capítulo 6, específicamente el verso 3. Había 3 requisitos y uno de estos era que fueran llenos del Espíritu. Pero miren cómo dice, verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, ese es el primer requisito, llenos del Espíritu Santo, ese es el segundo requisito, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Cada uno de los 7 que fueron escogidos eran llenos del Espíritu Santo. Pero no eran los únicos. Los apóstoles necesitaban solamente 7. Había muchos que llenaban esos requisitos, pero solo se requerían 7. Y estos 7, al igual que muchos allí, eran llenos del Espíritu Santo. O sea, era un estilo de vida. Era un estilo de vida. Otro ejemplo, cuando enviaron a Bernabé a la ciudad de Antioquía, Hechos 11:24 nos habla de 3 características de su vida, de la vida de Bernabé. Y una de esas era la llenura del Espíritu Santo. Bernabé llegó a Antioquía para cumplir la misión de Dios. Dice en Hechos 11:24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Número 1, era bueno. Número 2, era lleno del Espíritu Santo. Y número 3, era lleno de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Todo esto en Antioquía. Pero, o sea, el escritor Lucas, que es el que escribe este libro, nos está hablando de Bernabé y algo normal. Era lleno del Espíritu. O sea, es un estilo de vida. La llenura del Espíritu siempre tiene que ver con el avance y el cumplimiento de la misión de Dios. El avance de la misión y el cumplimiento de esa misión. Pero era un estilo de vida. En Pentecostés fue la primera ocasión y fue algo sobrenatural. Pero después de eso, la llenura del Espíritu debe ser un estilo de vida para cada creyente, para cada discípulo de Jesucristo hoy. Hoy. La llenura del Espíritu en Pentecostés es un caso clásico. El contexto de la llenura del Espíritu en la vida de Bernabé, en el pasaje que acabamos de leer, tiene que ver exactamente con el poder para cumplir la misión. Ahora, en Hechos, capítulo 13, versos 38 al 52, tenemos un buen ejemplo de las dos cosas que estoy mencionando, de la llenura del Espíritu como estilo de vida y de la llenura del Espíritu como el poder para cumplir la misión. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Verso 48. Dice, los gentiles, oyendo esto, y los que predican allí eran Pablo y Bernabé precisamente, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora, quiero enfatizar esto, son gentiles. Pablo y Bernabé son judíos llegando a predicarle a los gentiles. Verso 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos, contra los judíos, el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos gentiles que habían creído en Jesucristo, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Era un estilo de vida. Era un estilo de vida.
En eso se convirtió. Estamos considerando 4 situaciones o problemas que se resuelven con el contexto para tener una relación sana con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Hemos hablado de la suerte, la selección de una persona mediante la suerte. Hemos hablado de la llenura del Espíritu, lo que ocurrió primeramente en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Pero otro asunto que también nos divide y que también llama nuestra atención es el asunto de las lenguas. Las lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés. Resolvamos con el contexto el asunto de las lenguas. Y aquí quiero leerles solamente los versos 3 y 4. Estamos en Hechos capítulo 2, versos 3 y 4. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Son 120 los que estaban en el aposento alto, de acuerdo con Hechos 1:15. Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos los 120. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? El profeta Isaías había profetizado que el mensaje para Israel sería dado en otras lenguas. Allá en Isaías capítulo 28, los versículos 11 y 12, dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Obviamente este pasaje de Isaías 28 lo leen en su casa. Ahora, había muchos idiomas representados en aquellos días en Jerusalén, porque fueron para la fiesta de la Pascua. Al leer Hechos capítulo 2, versículos 5 al 11, podemos ver por lo menos 15 o 16 lenguas, por lo menos. Comenzando en el verso 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ya les leí el pasaje de Isaías 28, donde dice que es la profecía, y acá Hechos 2 es el cumplimiento. Pero Isaías 28:12 dice, mas no quisieron oír. Mas no quisieron oír. Así termina Isaías 28:12. Ahora, los historiadores nos dicen que la población judía era de 5,5 millones de judíos en el Imperio Romano. Si leemos otra vez Hechos 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y nos asombra. ¡Excelente! ¡Qué tremendo! 3,000 personas. Pero esa cantidad no llega ni al 1% de la población judía.
Ni al 1%. Le pedí al hermano Moisés que me hiciera el cálculo. Moisés Lara Castañeda, nuestro diácono, sí. Me dijo, hermano, no es ni la mitad del 1%. Para que se den una idea. No es ni la mitad del 1%. Las Escrituras nos muestran qué es lo que sucedió allí. Nos marcan un patrón de señales para judíos. Un patrón de señales para judíos. Y entre ese patrón de señales están las lenguas. Aquí en 1 Corintios 1:22, ahí se los tengo en la pantalla, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, comenzando con las lenguas eran una señal. Luego, en Éxodo capítulo 4, versículos 8 al 9, ahí se nos habla de milagros realizados por Moisés. Y se nos dice también que eran señales para judíos. Dice de esta manera en Hechos capítulo 4, versículos 8 al 9. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, Dios le había pedido que echara su vara para que se convirtiera en culebra. Si no creen a esa primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y lo que Dios le pidió fue que metiera su mano en su costado y al sacarla estaba leprosa y que la volviera a meter y al sacarla iba a estar sana. Un milagro de sanidad. Si no creen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. De manera que las lenguas eran una señal en el día de Pentecostés. Los milagros en el Éxodo eran una señal para los judíos, porque los judíos piden señales. Ese es el principio bíblico que nos marca 1 Corintios 1:22. En el libro de Ezequiel capítulo 20 y el versículo 20, y no es el único pasaje, Ezequiel 20:20, nos muestra que también los días de reposo, los sábados, Dios los dio como señales para los judíos. Dice específicamente Ezequiel 20:20, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Primera a los Corintios, aquí tenemos otro ejemplo, capítulo 14, versos 21 y 22. Allí Pablo cita el pasaje de Isaías 28 que habla de las lenguas, para señalar que las lenguas son señales para judíos. Específicamente dice así, 1 Corintios 14, 21 al 22. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué es lo que nos divide en relación con el llamado don de lenguas? Bueno, la afirmación de que el don de lenguas es la evidencia inicial de haber recibido la llenura del Espíritu Santo. O sea, la enseñanza en muchas iglesias es, si tú no hablas en lenguas, eso significa que tú no tienes al Espíritu Santo. Una evidencia de ser lleno del Espíritu Santo, de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, es hablar en lenguas. ¿De veras? Ya hemos visto lo que sucedió aquí en Hechos capítulo 2. E Isaías 28 nos dice que es el cumplimiento de esa profecía de Isaías, que el Señor les daría el mensaje en otras lenguas. En Hechos capítulo 2, todos eran judíos, todos, tanto los que hablaron en lenguas como los que oyeron hablar
en esas lenguas. Pero les doy otros pensamientos. Al instruir a Timoteo, Pablo instruyendo a Timoteo, no le dice nada del don de lenguas. Timoteo era su discípulo y Pablo lo instruye. Esa es una de las llamadas cartas pastorales. Y no le dice nada del don de lenguas. El libro de Efesios, que nos enseña lo que es la iglesia, no enseña nada del don de lenguas. El apóstol Juan escribió 3 cartas enseñándonos acerca de el andar íntimo del cristiano con Jesús. 3 cartas, 1ª, 2ª y 3ª de Juan, para hablarnos del andar íntimo del creyente con Jesucristo. Y no menciona el hablar en lenguas ni una sola vez. Entonces, ¿queremos una relación sana con el Espíritu? ¿Queremos una relación sana con la palabra? Tenemos que sujetarnos al Espíritu y tenemos que sujetarnos a las reglas de la palabra de Dios. Estamos considerando 4 situaciones y este capítulo es largo, les dije, por eso estamos ocupando más tiempo. Estamos considerando 4 situaciones o problemas que se resuelven con el contexto para tener una relación sana con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Número 1, la suerte, la selección de una persona mediante la suerte. Número 2, la llenura del Espíritu Santo. Número 3, el asunto de las lenguas que se hablaron con la primera venida del Espíritu Santo. Y ahora, por último, la fórmula de la salvación, que se ve en los versículos 37 y 38. Hechos, capítulo 2, versos 37 y 38. Déjenme se los leo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que muchos toman estos pasajes como la fórmula para todo en relación con la salvación. O sea que una persona debe arrepentirse y bautizarse. Si no se bautiza, no recibe el don del Espíritu Santo. La otra cosa es en el nombre de Jesucristo. Porque la mayoría de los creyentes nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí dicen, tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y el bautismo es para perdón de pecados. Y el bautismo es para recibir el don del Espíritu Santo. Pero, ya les dije antes que el libro de los Hechos es un libro de historia. No es un libro de doctrina. En contraste, les mencioné el libro de Romanos. Romanos es un libro 100% doctrinal. Hechos no es doctrinal. Hechos es didáctico. Es para enseñar. Por lo tanto, este pasaje de Hechos capítulo 2, versos 37 y 38 no es un patrón del método o la fórmula de la salvación para nosotros hoy. De hecho, hay 7 casos distintos de salvación aquí en este libro de los Hechos. 7 casos, cada caso es diferente y no se apegan a la fórmula de Hechos 2, 37 al 38. Ahora, no se los voy a leer, no se los voy a explicar, se los dejo ahí en la pantalla para que ustedes los lean y los comparen. Eso es lo importante, comparar. Por ejemplo, ahí en número 1, Hechos 2:38, lo acabamos de leer. Los 3,000 que fueron salvados en el día de Pentecostés. Número 2, el segundo caso, Hechos 8, 5 al 16, los samaritanos con Felipe. Ahí nadie recibe el Espíritu Santo, no se menciona. Y el bautismo es diferente. Número 3, Hechos capítulo 8, versículos 26 al 39. La salvación del etíope eunuco. Muy diferente. Número 4, Hechos capítulo 10,
Versículos 44 al 46. Cornelio, el centurión. Número 5, Hechos 16, 25 al 34. El carcelero de Filipos. Y número 7, Hechos 19, del 1 al 6. Aquellos 12 judíos que eran discípulos de Apolos. Ahora, a veces por estar hablando y pensando acá, digo cosas que no son. No es mi intención mentirles, pero sí me equivoco. Ahí va otra vez. Número 1, Hechos 2:38, los 3,000 de Pentecostés. Número 2, Hechos 8, 5 al 16, los samaritanos con Felipe. Número 3, capítulo 8, versos 26 al 39, el etíope con Felipe. Número 9, del 1 al 18, con Saulo de Tarso y Ananías. Número que sigue, capítulo 10, verso 44 al 46, Cornelio con Pedro. Número que sigue, capítulo 16, versos 25 al 34, el carcelero con Pablo y Silas. Y por último, capítulo 19, los 12 judíos que eran discípulos de Apolos. Cada ocasión es diferente. ¿Qué podemos concluir de todo esto? La cultura del reino demanda una relación sana con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Vimos 4 asuntos que se resuelven con el contexto y el discernimiento espiritual. 1, el asunto de echar suertes. 2, la llenura del Espíritu Santo. 3, el asunto del don de lenguas. 4, la fórmula de la salvación. La palabra de Dios siempre tiene la respuesta. En el reino necesitamos una relación sana con la palabra y con el Espíritu Santo. La próxima semana veremos el capítulo 3 y les propongo que lo lean. Hermanos, que Dios les bendiga.